Hola, bienvenidos. ¿Se ha preguntado usted cuántas veces se ha preparado para salir a vacaciones, para hacer un largo viaje, alistar maletas, preparar lo que se va a llevar, lo que se va a poner para esto, para determinada reunión? Usted hace planes, es decir, usted se prepara, ¿cierto? Pero ¿quiénes de ustedes se preparan para cumplir la palabra de Dios? Porque ese es el tema de hoy. El tema de hoy lleva como título Prepárate. Y Lucas 12:47 nos dice: el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. Muchos golpes recibiremos si no nos preparamos para cumplir con la palabra de Dios. Siempre en el cristianismo debemos todos estar listos para actuar. El cristianismo es dinámico y no contemplativo como a muchos les parece. Es cierto que no solo debemos prestar atención a la palabra, meditar en ella, apropiarnos de sus verdades, sino que también debemos obedecerla. Y básicamente ese es el proceso que se realiza en nosotros. Pero su propósito, es decir, el propósito de la palabra es que nosotros la llevemos a la práctica, que la hagamos vida en todo lo que ella dice. Desafortunadamente muchas veces todo se queda simplemente en escucharla, reconocer que es una palabra poderosa, pero hace falta que tomemos conciencia de que hay que llevarla a la práctica y concretar el anhelo de Dios de cumplir sus propósitos en nosotros. Pero debemos aceptar la palabra. Para poderla llevar a la práctica debemos aceptarla, debemos reconocer que esa palabra es para nosotros y que debemos ponerla en práctica. Allí en nuestra mente y corazón debe existir la disposición de hacer la voluntad de Dios, independientemente si nos agrada o no su palabra. Y a eso lo llamamos tener la actitud correcta para obedecer la palabra de Dios. La clave de todo esto radica en querer hacer la voluntad de Dios y para ello debemos prepararnos. ¿Sí? Prepararnos. Si nosotros no nos preparamos para hacer la voluntad de Dios es porque no existe ningún interés mínimo en cumplirla. Dios no es un Dios caprichoso. Si Él nos regala una palabra es porque quiere que la cumplamos y sabe que la podemos cumplir. No cabe duda alguna de ello. Y prepararnos para cumplir su palabra es disponernos a hacerla, es decir, tener la actitud correcta para hacerla, pero llevarla a la práctica. No es simplemente sí, amén, yo lo voy a hacer, porque de lo contrario recibiremos muchos golpes por dos razones importantes. Primero, porque no obedecemos la palabra de Dios, porque Dios sabe que nos está advirtiendo de algo, Dios sabe que tenemos que hacer algo y nos lo está diciendo, y nos perdemos esa oportunidad de hacerlo. Y segundo, el no prepararnos, digámoslo así, nos va a tomar de sorpresa algo que Dios nos anunció en su palabra y por eso recibiremos muchos golpes. Dios siempre nos avisa de las cosas que van a pasar y nos habla para que nos preparemos. Y el futuro, cuando llegue, cuando el futuro se haga presente, nunca nos tome por sorpresa. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y cuando llega el momento de aplicarla no lo hacemos? El éxito de ser cristiano radica en escuchar la palabra y aplicarla. En la palabra tenemos la seguridad de encontrar la solución a nuestros problemas diarios, pero muchos no ven esa enseñanza. Muchos ven es una práctica religiosa. Y lo que el cristianismo enseña son principios que debemos poner en práctica. Lo más importante, que nos debe quedar también claro, es que Dios nos habla de manera personal a nuestro corazón. Y así no lo veamos, Él está ahí, hablándonos en amor. Y es tan poderosa su palabra que logra tocar nuestros corazones. Pero no debemos quedarnos allí con la simple emoción de contemplar, de escuchar algo muy bonito, grande, hermoso, maravilloso y hasta poético, porque solamente cuando llega el corazón, ahí es donde comienza nuestra obediencia a Dios, ahí es donde comenzamos a prepararnos para de verdad cumplir con su palabra.
Y yo les pido a todos que no dejemos de cumplir con su palabra, que nos preparemos emocional, espiritual, mental y físicamente para obedecer su palabra. Hay poder y bendición en ella, y por eso hoy es el día para recordar que debemos prepararnos para obedecer la palabra de Dios, porque vamos a recibir muchos golpes y Dios nos lo está advirtiendo hoy. Amado Dios, te damos gracias por regalarnos esta reflexión del día, de entender que el cristianismo es dinámico, no es contemplativo ni pasivo. Tú quieres que llevemos a la práctica tus instrucciones, y tus instrucciones están escritas en la palabra, en tu palabra, en la Biblia. Esto no es simplemente un libro religioso. Allí están condensadas tus verdades, tus instrucciones que debemos cumplir. Y cuando de verdad anhelamos cumplirla, debemos prepararnos para cumplirla y hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, los amamos. Chao.